buenos días. Comenzamos el panel sobre relaciones Canarias-Estado, como estaba previsto en el programa de la jornada, en el que van a participar la secretaria general de Presidencia, doña Cándida Hernández Pérez, y los tres, digamos, ponentes anteriores en la jornada. En primer lugar, don Gonzalo Díaz Millán, que es el actual director general de régimen jurídico autonómico y local del Gobierno de España, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. También estará el doctor don Tomás de la Cuadra Salcedo Janini, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. Era el anterior director general de régimen jurídico autonómico y local y es letrado del Tribunal Constitucional. Y también don Israel Espósito Suárez, que es profesor asociado de Derecho Constitucional. Digamos, desde la perspectiva propia, mía, como viceconsejero de la presidencia, tuve la suerte de participar activamente, ¿no?, en varias reuniones con Tomás. Tuvimos ocasión de debatir varios de los elementos, varias leyes que recurría el Estado, de las que promovía la comunidad autónoma. Aún con Gonzalo todavía no hemos tenido ocasión de coincidir. La verdad que las circunstancias que estamos viviendo, ¿no?, en este momento pues cambia los modelos de trabajo, ¿no? Pero desde luego que hemos seguido teniendo pues elementos de trabajo que se han ido dirigiendo, ¿no?, con otras fórmulas, pero también igual de efectivas, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que la comunidad autónoma ha participado bastante activamente, ¿no? Entonces, me gustaría para comenzar, ¿no?, quizá, pues, con ambos, no sé si quiere primero Gonzalo y después Tomás, un poco narrar, pues un poco cómo ven ¿no?, este proceso de intercambio, de negociación con la comunidad autónoma, ¿no? Todos los elementos que se han vivido, que se vienen viviendo, ¿no?, en los últimos años de experiencia, ¿no? Quizá a lo mejor puede comenzar ahí Tomás, que lo ha vivido, ¿no?, más el periodo anterior, ¿no?, más ampliamente, y después también que Gonzalo pueda dar una aproximación para iniciar un poco el debate en ese sentido. Así que, Tomás, por favor. Sí, bueno, lo primero, deciros que estoy encantado de compartir mesa con, tanto con Gonzalo como con Antonio Cándida e Israel, porque son personas con las que he coincidido efectivamente en la etapa anterior. Con Israel, incluso antes de estar yo en la dirección general, habíamos tenido oportunidad de vernos, y para mí es un verdadero placer porque siempre ha sido muy grato. Los procedimientos de 33.2, la verdad es que funcionan muy bien en general con todas las comunidades autónomas. Siempre parece que hay conflictos enquistados, y la prensa lo refleja así, cuando el Estado abre un procedimiento de 33.2, una comunidad autónoma, o al contrario, la comunidad autónoma solicita un procedimiento contra una ley del Estado. Y luego, en general, lo que yo he podido percibir en el tiempo que estuve en la dirección general fue que hay una cierta voluntad de llegar a acuerdos y de permitir que al final el ciudadano, que es el que va a tener que ver cómo se le aplica la ley, no tenga inseguridad a la hora de que esta le sea aplicada. Y en general, tal como se ha expuesto por parte de los dos ponentes anteriores, por parte de Gonzalo y por parte de Israel, en la mayoría de los casos se ha llegado a acuerdo. Han sido muy puntuales los supuestos en los que no se ha derivado un acuerdo que haya permitido cerrar el asunto, bien con modificación legislativa, bien con acuerdos interpretativos, ¿no? Sí que diré que cuando yo llego a la dirección general, que venía desde la universidad y desde el Tribunal Constitucional, al que he retornado ahora, era bastante escéptico en relación con los 33.2. Es decir, a un jurista o a un académico le suena un poco extraño que a través de un mecanismo de cooperación que no deja de tener un componente político, se pueda, vía interpretación, diluir una inconstitucionalidad. Es decir, un profesor de Derecho Constitucional, no por reunirse durante una grata jornada,
puede convertir algo que es inconstitucional en constitucional, con lo cual yo reconozco que esto del 33.2 me hacía ser escéptico, y de hecho en el tribunal a la hora de reflejarlos en la jurisprudencia constitucional no tenían mucha relevancia. Es decir, el tribunal alguna vez se le ha suscitado que con una comunidad autónoma se llega a un acuerdo interpretativo, por ejemplo, en materia de ley de garantía de unidad de mercado. El País Vasco consiguió, en un procedimiento de 33.2, interpretar la ley de garantía de unidad de mercado en unos términos, y el Tribunal Constitucional dijo que esa interpretación que se había hecho de la ley de garantía de unidad de mercado no vinculaba efectivamente al tribunal y que tenía plena capacidad de poder entrar a considerar que la interpretación no era correcta. Entonces, es verdad que era escéptico, pero transcurrido el tiempo en el que estuve en la dirección general, sí que podía apreciar las ventajas que tiene el procedimiento. Yo particularmente me reuní con comunidades autónomas un centenar de veces en el periodo que estuve, y sí que es verdad que hay ocasiones en las que el procedimiento de concertación del 33.2 de la ley orgánica permite al Estado o a la comunidad autónoma entender las razones que hay detrás de una determinada regulación y en ocasiones aclarar malos entendidos que puede haber en relación con cuál es el propósito de esa regulación y poder efectivamente llegar a interpretaciones conforme que sí que caben dentro de la interpretación de la norma, con lo cual desde ese punto de vista sí que se tiene bastante ganado, ¿no? Es verdad también que también en mi etapa encontré receptividad a la hora de que las comunidades autónomas pudiesen modificar normas ya aprobadas cuando el Estado les hacía alguna referencia, alguna apreciación en relación con su posible inconstitucionalidad, y ha habido siempre voluntad de modificación legislativa. Es verdad que los acuerdos modificativos son un cierto salto sin red, porque dependen de la buena voluntad. Efectivamente, una vez que se ha finalizado el acuerdo modificativo, el tiempo para interponer el recurso transcurre sin que se interponga. Entonces, uno queda a la buena voluntad de la comunidad autónoma del Estado, si ese es el que considera que debe modificar su ley, que en alguna ocasión en la que yo estuve con, por ejemplo, el tema del cambio climático y una norma balear en relación con la prohibición del diésel, había un cierto compromiso del Estado de también ser consciente del hecho insular, lo cual también implicaba que en la ley de cambio climático se tendría que tener en cuenta las peculiaridades de Canarias y de Baleares, de las dos, aunque el 33.2 fue con Baleares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esos acuerdos, que son acuerdos o pactos entre caballeros, pues en cierta manera, aunque hay que hacer un seguimiento, y Gonzalo sabe bien, porque cuando yo acabo están pendientes de cumplimiento algunos acuerdos que le toca a él implementar seguramente para que las comunidades autónomas realicen efectivamente esos cambios normativos, pero en general se han acabado cumpliendo, ¿no? Es verdad que creo que desde el punto de vista de la negociación hay que ser también estricto a la hora de plantear cuestiones que sean en buena medida jurídicas. Si a el Estado o a la comunidad autónoma no le gusta una determinada orientación política de su normativa, pues tiene instrumentos a lo mejor a través de sus competencias estatales para incidir en esos cambios normativos. Si es una regulación pues que restringe o que establece obstáculos al mercado, pues el Estado podrá hacer algo que sea cambiar su propia normativa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que también es de destacar algo que se ha hecho en esta última etapa, por ejemplo, en relación con los desistimientos. Ha habido, podríamos destacar, numerosos desistimientos en relación con recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos, es decir, estamos en mecanismos fuera del 33.2, no dentro del 33.2, en los que el Estado se ha sentado a negociar con las comunidades autónomas con la finalidad de poder retirar esos recursos. Y si los desistimientos históricamente habían sido unos desistimientos que no estaban fundados jurídicamente, sino que se realizaban muchas veces por consideraciones políticas, llegaba un nuevo gobierno y retiraba recursos de inconstitucionalidad por motivos a veces que podían ser políticos, porque había un apoyo parlamentario del PNV, de convergencia de determinado sector de una comunidad autónoma, y eso determinaba la retirada de los recursos interpuestos sin motivación. En la legislatura que comienza, o mejor dicho, en el gobierno que comienza en junio del 2018, después de la moción de censura, una de las cuestiones clave en relación con los desistimientos que se han realizado es que siempre deben estar fundados jurídicamente. Es decir, no cabe un desistimiento
puramente político. Y esto ha llevado a desistir cuando, por ejemplo, existía materia, sobre la materia existía ya doctrina constitucional, o cuando había habido un cambio normativo, cuando la comunidad autónoma se comprometía a hacer un cambio normativo. También han existido desistimientos de este tipo. Es decir, incluso cuando el periodo de tiempo del 33.2 ya ha transcurrido, ya ha habido efectivamente un recurso de inconstitucionalidad planteado ante el Tribunal Constitucional, es posible todavía seguir negociando con la vista puesta en la posibilidad de retirar ese recurso. Pero claro, la retirada, ya digo, que era motivada, es decir, ante el Tribunal Constitucional se iba con una solicitud de desistimiento por parte del Gobierno en el que se justificaban las razones para desistir, algo que ya digo que es novedoso, con lo cual cumplimiento estricto de la Constitución en el sentido de que no son motivos o motivaciones puramente políticas, sino motivaciones jurídicas que permitan la realización de esos desistimientos y alargamiento también del plazo de negociación más allá incluso del periodo de 33.2 porque te permite incluso negociar con posterioridad, incluso con un recurso ya planteado para eventualmente cumplir con la retirada. En los últimos tiempos es verdad que hay que destacar que el 33.2 ha funcionado porque la conflictividad, o por lo menos desde que yo me incorporé al ministerio, es evidente que disminuyó la conflictividad ante el Tribunal Constitucional. Y comparto con Gonzalo que seguramente habría que extender procedimientos negociales incluso antes de que las normas autonómicas estén ya aprobadas. Debería existir una posibilidad de que estos procedimientos pudiesen estar planteados incluso en periodo de elaboración de proyectos normativos. Es muy complicado porque nosotros en el Ministerio de Política, cuando yo estaba en el Ministerio de Política Territorial, como sabe bien Gonzalo, cuando tenemos que examinar las normas autonómicas ya aprobadas, tenemos que perseguir a los ministerios sectoriales para que nos den su opinión. Y esto no siempre es sencillo, con lo cual si les tratásemos de perseguir con proyectos, que a veces lo hacemos, pues seguramente en fin, tratarían de decirnos que si no es todavía una ley no quieren hacer informes, ¿no? Pero sí convendría seguramente extender el procedimiento del 33.2, el que yo era muy escéptico, pero ahora sí que creo que tiene su sentido y su valor, incluso a negociaciones previas a la adopción de políticas normativas, ¿no? Y en relación con Canarias, pues como bien ha expresado Antonio, yo tuve varias reuniones con él y con Cándida y siempre fue, yo creo, muy fácil. Y fue muy fácil porque siempre nos movimos en una negociación que era posible compartir en términos de derecho constitucional y de búsqueda del acuerdo, ¿no? Teniendo también sensibilidad hacia los condicionamientos que tienen los propios territorios, ¿no? No siempre se pudo llegar a acuerdos, hay algún caso abierto, el vino de plátano es el que está pendiente, pero en todo caso siempre fue con la máxima disponibilidad y eso me ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, incluso en momentos duros en relación con determinada comunidad autónoma, como podía ser Cataluña, los términos de los acuerdos de 33.2, incluso de las negociaciones, siempre fue en términos de colaboración. Es decir, hay que señalar que el procedimiento del que yo era escéptico, pues no diré, o sí diré que me he vuelto un gran fan del procedimiento negocial. Y yo creo que sería conveniente extender este procedimiento bilateral o esta buena sintonía que suele haber en los procedimientos bilaterales también a los multilaterales en las conferencias sectoriales. Hay algunas que evidentemente funcionan muy bien, conferencias sectoriales, hay otros ámbitos en los que menos y seguramente sería cuestión de extender esta cultura de la cooperación y esta cultura política del Estado federal al ámbito también de las conferencias sectoriales que muchas veces se pronuncian con carácter previo a la elaboración de normas, con lo cual podrían evitarse muchos 33.2 si en el ámbito de las conferencias sectoriales se hubiesen podido discutir algunos temas que luego las comunidades autónomas llevan a sus leyes, ¿no? Y bueno, por comenzar sería esto lo que puedo indicar, ¿no? Muchas gracias, Tomás, por hacer. Antes de darle la palabra, digamos, a Gonzalo, quería recordar que ¿no? se pueden, todas las personas que están siguiendo, ¿no? este panel, pueden enviar preguntas que podemos después ver y trasladar a los ponentes, ¿no? Para su respuesta, ¿no? Entonces también nosotros aquí en la mesa pues dejar un espacio para poder después dar respuesta, ¿no? a esas preguntas, ¿no? Y una cuestión, ¿no? En base un poco al panorama que
que ha hecho Tomás de todo este periodo, ¿no? Que una parte, pues tuvimos la suerte de compartirlo juntos, ¿no? Y vivirlo, que para los que no somos juristas, digamos, agradecemos bastante, ¿no? Ver de cerca estos procedimientos resultan bastante interesantes de negociación y de mejora y perfeccionamiento, ¿no? Jurídico de las determinadas normas, ¿no? Sí me gustaría trasladarle, digamos, a Gonzalo también una cuestión particular, ¿no? Que es un poco cómo se ha vivido este proceso en las actuales circunstancias, ¿no? En el periodo, digamos, COVID, ¿no? Que ha supuesto no solo una forma nueva de trabajar los asuntos, sino también un incremento, ¿no? Vamos a llamarlo muy importante, exponencial, de redacción de normas jurídicas, ¿no? Que no sé si ha provocado, no se ha provocado, al menos nosotros no hemos percibido aquí a nivel autonómico en Canarias, pero no sé si ha provocado el Estado, digamos, una mayor dificultad, ¿no? En esa labor de seguimiento y en esa labor de relación con las comunidades autónomas. ¿Escuchamos, Gonzalo? A ver, seguimos sin escucharte. Muy bien, ahora sí me escucháis, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, la cuestión que me trasladas, lo cierto es que el periodo COVID ha tenido unas implicaciones muy importantes, ¿no? En la práctica del procedimiento del 33.2. Tan importantes que, para que nos hagamos una idea, en el periodo de la 14ª legislatura del Estado ha habido 250 leyes autonómicas hasta 15 de octubre. Es decir, si comparamos con el número de leyes que se aprobaron durante la 13ª legislatura del Estado, que es un periodo de tiempo algo más largo, fueron 50. Durante este periodo, leyes o normas con rango de ley han sido 250. Es decir, ha sido un periodo de una proliferación legislativa importantísima por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas. Además, no solamente ha sido una proliferación legislativa muy importante, sino que se han dictado las normas en un estado normalmente de extraordinaria y urgente necesidad y con mucha frecuencia a través de decretos leyes. Respecto de una situación absolutamente excepcional y desconocida, de manera que hay comunidades autónomas en donde los decretos leyes eran convalidados por la Diputación Permanente del Parlamento, otras en donde se han buscado otras fórmulas, el Estado ha tenido su propio reloj de funcionamiento respecto de las Cortes Generales, y eso solo por referirnos a esa cuestión, ¿no? Entonces, verdaderamente, el periodo COVID ha sido un periodo extraordinario desde todos los puntos de vista y seguramente ha sido el periodo en el que ha sido posible reducir la conflictividad, también por la especial disposición de todos, de las comunidades autónomas, pero también del Estado, a no quedarnos en ocasiones con redacciones literales de normas que estaban llamadas a aplicarse 2 o 3 meses y que se adoptaban con unos requisitos y con unas disposiciones de tiempo verdaderamente limitadas, ¿no? Así que yo creo que ha sido un periodo importante que nos ha puesto a prueba a todos y que ha puesto de manifiesto la voluntad de colaboración de todo el mundo y la conciencia general entre los empleados públicos y entre las autoridades, ¿no?, de la necesidad de arrimar el hombro en un periodo que ha sido especialmente complejo también desde este punto de vista. Y un poco en relación con lo que ha dicho Tomás, que yo suscribiría, no puede ser de otra manera, íntegramente, porque siempre lo deja todo muy ordenado y su exposición lo ha vuelto a hacer, ¿no? Yo quería destacar, porque yo tampoco, cuando entré en contacto con el procedimiento del 33.2, era especialmente un fan del artículo 33.2, que tiene unas características quizá poco estimulantes para un jurista, ¿no? Porque parece una cosa un poco de demasiado de chalaneo, ¿no? Un poco de demasiado de acuerdo político, no lo sé. Pero lo cierto es que yo creo que lo que pone de manifiesto el procedimiento del 33.2, más que el éxito concreto, que tiene sus factores sin duda, es el insuficiente esfuerzo que en España seguramente hemos hecho todavía para profundizar en las relaciones de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas en el marco de desarrollo del Estado autonómico. Yo creo que incluso entre especialistas, a mí me parece que a veces
se le da poco valor a ser capaces de difundir y avanzar en la cultura de la colaboración en el marco jurídico que tenemos. Sin duda otras reformas son seguramente necesarias y la sociedad tendrá que debatir sobre ellas, pero esta también. Es decir, la necesidad de profundizar y generalizar los resultados que en el marco del 33.2, y seguramente si aquí hubiera expertos del Consejo Interterritorial de Salud estos días, no sé, de otros muchos ámbitos en donde se producen relaciones de colaboración de una manera sistemática y profunda y tal, ¿no? Pues seguramente conseguiríamos resultados muy concretos tanto en el plano bilateral como en el plano multilateral, y por eso me parecía mi ponencia hoy una ocasión de poner de manifiesto esta cuestión, que no solamente se trata del éxito más o menos relativo del procedimiento del 33.2 dentro de lo limitado de su vocación, ¿no?, sino de la propia metodología y de ese clima al que se refería Tomás y que yo desde luego reitero, de colaboración que encontramos entre empleados públicos, entre autoridades, cuando se trata de llegar a acuerdos con objetivos claros, con procedimientos específicos, ¿no?, y como la regla general es que esos acuerdos son posibles, o por lo menos en parte, ¿no? Yo quería destacar también esa cuestión. Y en relación específicamente con Canarias, pues la verdad es que yo creo que todos los que hemos pasado por política territorial tenemos experiencia en fin, la voluntad canaria de encontrar eso que la ministra Carolina Darias llama encontrar el mínimo común, ¿no? Yo creo que efectivamente está perfectamente instaurado dentro de la cultura canaria, seguramente porque habéis tenido, en fin, una tradición de gobiernos en coalición, otra forma de vivir la política, no lo sé, pero lo cierto es que esa búsqueda del mínimo común que queda acreditada otra vez con la aprobación del Estatuto Canario en 2018, tan importante, ¿no?, pues me parece que es una muestra de esa capacidad de negociación y de esa capacidad de colaboración de la que yo creo que podemos aprender todos, ¿no? Muchas gracias Gonzalo por tu intervención, ¿no? Pero bueno, siempre, ¿no? Siempre ha sido esa doble vinculación, ¿no? Y en alguna ocasión también lo cierto es que, y lo hemos comentado aquí en el ámbito ¿no?, de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no?, que siempre tenemos, ¿no?, esa sensación de que siempre es, digamos, el Estado, ¿no?, el que supervisa un poco, ¿no?, la acción, la redacción de las normas autonómicas, ¿no? Pero también hay que hablar que es una doble vertiente, ¿no? Tiene una doble dirección que muchas veces, ¿no?, no se palpa o no se detecta, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso es bueno es tener desde la propia comunidad autónoma, pues esa visión, ¿no? Un poco la que han trasladado Tomás y Gonzalo desde el punto de vista de la Administración General del Estado, también saber cómo se ha vivido, ¿no?, estos procesos, pues desde el ámbito del gobierno de Canarias, de presidencia, ¿no?, a lo largo de estos años, cómo se ha, digamos, vivido ese proceso de colaboración y cuáles son las cuestiones que se indican, ¿no? También quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en esa apreciación que decía Gonzalo, ¿no?, de que hay otros elementos que pueden ser grandes ejemplos, ¿no?, de colaboración. Yo tuve la suerte de vivir durante un periodo en el ámbito de sanidad, ¿no?, y de la comisión, digamos, constituida en la que el ministerio se coordina con todas las comunidades autónomas, las acciones y las difíciles decisiones que hay que ir tomando, que son muy complejas, y cómo se ha llegado, ¿no?, a articular fórmulas de trabajo, que a pesar de que a veces en los medios, ¿no?, parece que hay mucho conflicto, la realidad de quien ha vivido esas reuniones por dentro es de trabajo muy provechoso, ¿no?, y que deberíamos extender no única y exclusivamente a cuando tenemos situaciones tan difíciles como esta, ¿no?, como la sanitaria que estamos viendo ahora, sino normalizarlo más porque de verdad que resulta bastante útil, ¿no?, compartir experiencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Si quieren, bueno, como por el hecho de que Israel, ¿no?, estuvo interviniendo antes, quizás, digamos, Cándida, puede un poco exponer, ¿no?, cómo ha visto el proceso desde aquí, ¿no?, desde Canarias, y cómo es un poco lo que ella ha ido identificando, ¿no? Gracias. Bueno, nada, yo también estoy encantada de compartir esta mesa con Tomás, además realmente. Perdón. Hola.
Antes que nada decía, yo también estoy encantada de compartir esta mesa, tanto con Tomás como con Gonzalo. Con Tomás, efectivamente, igual que Antonio, nos iniciamos el año pasado en este mundo del 33.2. Gonzalo nos conocíamos de otras jornadas anteriores y en otros ámbitos diferentes. Y la verdad, yo sí desde el primer momento me considero fan de este procedimiento, porque creo que es una reunión en la que, en el fondo, tanto ustedes como nosotros somos intermediarios, porque en definitiva son los departamentos implicados los que al final defienden las distintas posturas que puedan ser objeto de la controversia. Sí que esto permite ese debate resolver en un tiempo prácticamente de una reunión, la mayor parte de las veces, conflictos que de otra manera se podrían alargar en el tiempo y llegar al constitucional. La experiencia este año, tenemos 2 conflictos menos que el año pasado, pero la experiencia de este año, por la situación que vivimos, quizá se ralentiza mucho más porque realmente estamos a base de correo electrónico. O sea, yo propongo este acuerdo, tú me propones otro, a su vez lo trasladamos a los departamentos implicados y el procedimiento, no sé cómo lo ves tú, Gonzalo, que llevas todas las comunidades autónomas, pero vamos, lo veo efectivamente menos efectivo que el que teníamos el año pasado. Comparto también con Tomás de que este método dentro de la bilateral se debería utilizar para más cosas. Por ejemplo, un tema que es la participación. O sea, hay normas que la comunidad no tiene competencias, son competencias del Estado, pero que lo que llama el Tribunal Constitucional como un razonable mecanismo de colaboración, se podría también arbitrar dentro de la comisión bilateral. Hay una serie de normas del Estado que por el carácter archipelágico que tiene esta comunidad autónoma, por razones de lejanía, de ser una región ultraperiférica, etcétera, pues hay determinadas normas, ya sea de telecomunicaciones, de transportes marítimos, de comercio exterior, de aguas interiores o espacios marítimos, que se tendrían que contemplar las singularidades canarias y que si esto lo extendiéramos a este foro de discusión que tenemos dentro de una comisión bilateral, pues probablemente sería muy productivo para ambas partes, tanto para el Estado como para la comunidad autónoma. Muchas gracias, Candy. Digamos, Israel, tú que también has vivido, ¿no? Llevas siguiendo durante también muchos años, ¿no? Quizás más que nosotros, ¿no? ¿Cómo has visto, ¿no? Esa participación de la comunidad autónoma en esos procesos? Quizás has vivido, ¿no? Alguna época en la que, o has visto, ¿no? Más de cerca, haciendo seguimiento, más de cerca en la que la comunidad autónoma ha tenido, ¿no? Oportunidad de un poco de pelear con el Estado, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Se regulaban, ¿no? Con intromisión, entendiendo así por parte de la comunidad autónoma, ¿no? En las competencias propias de la comunidad, que nosotros hemos tenido un poco la suerte de no vivir, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo has visto la situación, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, en tu experiencia te ha llamado más la atención? ¿Qué son los elementos que, digamos, cómo valoras tú, digamos, este artículo, este procedimiento, este mecanismo? Muchas gracias, Antonio. Yo, la verdad es que la primera vez que tuve ocasión de enfrentarme con una comisión bilateral, no sabía qué es lo que era aquello, que yo no estaba en ningún temario, no lo había visto en la carrera, no sabía lo que era. Y la verdad que coincidía bastante con lo que decía Tomás y también con lo que decía Gonzalo. La primera vez que te enfrentas con un procedimiento de cooperación de este estilo, te planteas un poco qué es lo que voy a hacer aquí o qué es lo que va a pasar con este tipo de acuerdos, ¿no? Lo cierto es que también en la primera reunión que asistí esperaba encontrarme enfrente un ejército de letrados del Estado que iban a defender militarmente su posición y fue todo lo contrario. Siempre en esas negociaciones hay que destacar, como también han hecho ellos, un ambiente extraordinariamente cordial donde es muy fácil alcanzar acuerdos o incluso no alcanzarlos. Muchas veces sales hasta cuando con tus expectativas frustradas, digamos. A mí personalmente siempre me dolió, entre comillas, no haber alcanzado un acuerdo
respecto a la ley 39 o respecto a la ley 40 2015, digamos. Siempre diré que creo que estuvimos cerca de hacerlo, pero no pudimos llegar a hacerlo, aunque insisto, eso es una opinión enteramente personal. Pero sí es de agradecer la capacidad entre ambas partes para tomar acuerdos o para identificar que, bueno, que hay mucha empatía, por así decirlo, a la hora de conocer o de entender a la otra parte respecto a las discrepancias que pueda mantener por la interpretación de una norma. Pero sí que creo que ha sido una experiencia muy positiva, muy buena para ambas partes, y creo que es el momento de ir un poco más allá. Como decía también Candy, nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos en un órgano específico. Recordemos que, por ejemplo, asuntos europeos, me corregirán desde Madrid, pero Canarias creo que es la única comunidad autónoma que tiene 2 comisiones bilaterales. Una de ellas para tratar asuntos europeos en respuesta a nuestra idiosincrasia, a nuestros hechos diferenciales. De la misma forma que eso se proyecta hacia el espacio europeo, también se puede proyectar hacia el interior, hacia lo que es el Estado, netamente. Y en esa línea creo que podemos tener no solo un foro para dialogar, invitando al Parlamento incluso, al Parlamento autonómico, a formar parte de la posición autonómica en la negociación con el Estado, llamando la atención sobre las materias que citaba la secretaria, ¿no? Son materias específicas en Canarias, son singulares, no hay ninguna discusión, digamos, de contenido lingüístico, cultural, político, sino es un impacto en un elemento objetivo, como pueden ser todos aquellos que derivan de la geografía, ¿no? O que tienen impacto en la vida de los ciudadanos como consecuencia de dónde viven, ¿no? Impactos económicos que conoce perfectamente. Muchas gracias, Israel. Yo creo que, digamos, ¿no? Tomás y Gonzalo tienen un eso, ¿no? Un poco el guante que le han lanzado, tanto Candy como Israel, sobre esa propuesta que no sé cómo verán si esos asuntos específicos, ¿no? Que por la idiosincrasia, bueno, hayan hecho referencia, ¿no? Precisamente cuando hablaban de la ley de cambio climático, con asuntos baleares, ¿no? Que se había hecho reflexiones en ese sentido, pues cómo verían, pues, extenderlo, ¿no? Al conjunto de elementos que en territorios insulares o como Canarias, ¿no? Esto que la Unión Europea ha denominado regiones ultraperiféricas, porque además de ser islas, archipiélagos, estamos alejados del entorno europeo cercano. Cómo se valora, ¿no? Cómo se percibe y se ven, pues ¿no? De una forma interesante hacer un esfuerzo en esa línea, ¿no? De trabajo. Sí, yo diré que me parece que esa extensión de procedimientos formalizados a momentos anteriores a lo que es ya la elaboración de una ley autonómica o incluso procedimientos de colaboración cuando es el Estado el que regula, me parecen claves. Es decir, yo sí creo que esas conferencias sectoriales no solamente deberían servir para dar cuenta de lo ya decidido por parte del Estado, sino que deberían servir para que las comunidades autónomas pusiesen sobre la mesa problemas comunes o el Estado pudiese consultar sin perjuicio de que efectivamente sea su competencia, la competencia del Estado, pero pudiese consultar cuál es la perspectiva que tienen las comunidades autónomas en relación con un determinado asunto. Es verdad que muchas veces no es fácil que la Administración General del Estado interiorice que está en un Estado compuesto. Y yo aquí soy más neutral porque vengo de la universidad y sí que mi percepción es que la Administración General del Estado no es siempre consciente de esa idea de que es un Estado compuesto y que incluso aunque sea competente para hacerlo, que seguramente la percepción de los problemas la puede completar con aquello que le digan las comunidades autónomas. Es decir, los ministerios muchas veces siguen con la dinámica de un sistema que no es compuesto. Es verdad que tengo que decir que los más sensibles al Estado compuesto somos precisamente los que estamos en la dirección general correspondiente. Entonces, nosotros, curiosamente, nos toca hacer de malos en ambos sentidos. Es decir, parece que nos tenemos que reunir con las comunidades autónomas para
acordar con ellas y no plantear recurso, pero nosotros tenemos la otra labor, que es la labor de los informes de 26.5 de la ley del gobierno, que nos piden informes los demás ministerios para poder adoptar las normas estatales, porque el 26.5 exige informe de nuestra dirección general, de la dirección general de Gonzalo, cuando no puede afectar la distribución de competencias. Y la otra parte es que nosotros nos peleamos con los ministerios sectoriales porque solemos tener la sensibilidad autonómica y nos ocurre que muchas veces desde los otros ministerios, bueno, pues no se tiene esa sensibilidad que yo creo que últimamente sí se está teniendo, porque es verdad que ha habido determinados asuntos en los que sí se ha podido apreciar que se tenía en cuenta esa visión autonómica. En algunos asuntos, pues como el bono térmico, bueno, pues a pesar de que en un año lo gestionó el Estado, pues Transición Ecológica admitió que la gestión fuese autonómica, o en algunos otros asuntos así ha sido. Pero es verdad que yo comparto, tanto con Cándida como con Israel, que la perspectiva de la importancia que tiene, pero ya no por evitar conflictividad y que no te impugnen la ley del Estado, no, por poder ser sensible a esas percepciones que están sobre el terreno, ¿no? La percepción del gobierno que está resolviendo el asunto y que seguramente vaya a ser el que tenga que aplicar la norma. Es decir, muchas veces la ejecución es autonómica. Bueno, pues ¿por qué no consultarles en el momento normativo en el que el Estado fija esa norma al que la va a tener luego que aplicar, ¿no? Entonces, esas dinámicas de conferencia sectorial se tienen que promover. Yo espero que la pandemia sirva para que algunas de las cuestiones que han quedado o que se han implementado estén aquí para quedarse, y no solamente a nivel de Consejo Interterritorial de Salud, sino a nivel de otros ministerios y otras regulaciones. Lo lógico sería que esas reuniones sirviesen para no solamente dar cuenta de lo ya adoptado, sino para plantear lo que es necesario adoptar, y cada uno será competente en ejercicio de sus competencias, pero podrá tener en cuenta a través de estos mecanismos las sensibilidades territoriales que le permitan hacerse una idea mejor de cuál es la forma de abordar esos problemas. Entonces yo sí creo que es esencial esa sensibilidad, que yo creo que se ha tenido desde el Ministerio de Política Territorial, no siempre desde toda la AGE, pero que yo creo que sí se ha tenido para tratar también internamente, pero claro, no es una cuestión de que solamente haya un ministerio que ponga pegas a los otros, sino que también es necesario llevar a esos otros ministerios a que se reúnan ellos con las comunidades autónomas en conferencias sectoriales. Ya digo, hay algunas que funcionan bien, que no hay problemas, pero hay otros ámbitos donde esas conferencias sectoriales no se reúnen, o cuando se reúnen es para dar cuenta de lo que se ha hecho o para hacer admoniciones de lo que se debería hacer, pero no para plantear un problema en el que se pueda ser receptivo a lo que te digan, o para hacerse la foto, porque también ocurre de eso. En las reuniones, yo una de las cosas que más aprecio de los 33.2 es que no son reuniones para hacerse la foto, y además el hecho de que no se publiciten, no sean públicas, me parece que es un valor en sí mismo, porque ahí no hay foto que valga, y lo que hay es ponerse a trabajar para tratar de llegar a acuerdos. Entonces, desde ese punto de vista, los mecanismos de colaboración son relevantes, y seguramente son más relevantes si no hay foto por medio. No porque haya nada que ocultar, sino simplemente porque no se va a hacer la foto sino a trabajar. Ah, de luego. Está comprendido bien, Tomás. Además, yo creo que eso sí que se valora, se pone, ¿no? La verdad que tiene importancia, porque al fin y al cabo, ¿no? Digamos, ayuda a enfocar bien las cuestiones, ¿no? Aquí en Canarias tenemos una cuestión bastante singular en ese sentido, ¿no? Que ahora, ¿no? Mientras estábamos hablando de esto, me ha venido a la cabeza que saben con nuestro régimen económico y fiscal, ¿no? Que se regula, digamos, en normativa estatal, ¿no? La 20/1991 y la 19/1994, y que sí que contempla, además, nuestro propio estatuto, ¿no? Contempla un mecanismo de participación efectivo y de consulta, ¿verdad? Que el Parlamento de Canarias, y un proceso muy detallado, ¿no? Pero son elementos, ¿no? Y prácticas, un poco tienen ese mismo espíritu, ¿no? De un poco de tratar
de que cuando se redactan normas que afectan a determinados espacios, esta es de forma muy singular porque es una norma que afecta fundamentalmente a Canarias, pero se regula de la Administración General del Estado, ¿no? Allá ese proceso también lo he vivido, ¿no? En ese proceso de negociación previo para tratar de pactar esos elementos, ¿no? De hecho, en la vez anterior, en la etapa anterior, cuando salió el Estatuto de Autonomía, también hubo un proceso de negociación de esa misma ley, ¿no? La 19/1924, con una actualización, ¿no? Pero también me gustaría un poco escuchar también la opinión de Gonzalo, ¿no? En ese sentido sobre esta cuestión, ¿no? Sí, yo creo que lo he intentado decir durante mi exposición, aunque estaba absolutamente fuera de tiempo, pero he intentado aludir a un par de informes que ha producido la Administración del Estado, ¿no? El informe de Cora o el informe de 4 de marzo de 2011 y a los pactos autonómicos del año 92, porque creemos que no, pero lo cierto es que las cosas tardan muchos años en hacerse. Voy a poner dos ejemplos. Uno, el hecho de que las conferencias sectoriales se adopten acuerdos en ejercicio de facultad de coordinación por el Estado, que además hace pocos días o pocas semanas ha sido especialmente relevante, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión que está contenida en los pactos autonómicos del 92 y que no se incorpora hasta la Ley 40/2015, que es 23 años después. 23 años después, ¿no? Tanto los pactos autonómicos del 92 como estos dos informes a los que me he referido están plagados de alusiones a la necesidad que estamos destacando de planificación y programación conjunta, participación autonómica de las facultades del en el ejercicio de las competencias del Estado, cogobernanza, en definitiva, ¿no? Gestionar menos, lo podemos llamar así, por competencias formales y más por políticas públicas, buscar acuerdos, desarrollar procedimientos de acuerdo con el principio de colaboración. Bien, pero lo cierto es que no llegan. Otro ejemplo muy bueno es el del régimen económico y fiscal de Canarias. Bien, podrá parecer que las previsiones que están contenidas en el Estatuto de Autonomía y a las que se ha referido Israel y a las que ahora nos estamos refiriendo nuevamente en cuanto a ese procedimiento con la participación regulada del Parlamento para la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias es más o menos relevante. Pero lo cierto es que históricamente se ha producido la impugnación de normas estatales y la nulidad de normas estatales porque se había producido la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias sin el informe del Parlamento de Canarias. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que no hay en España una práctica consolidada de Estado compuesto y que tenemos que aprender todos y tenemos que esforzarnos todos y tenemos que ir descubriendo los mecanismos para su aplicación y que en ocasiones esto tarda 20 o 25 años en producirse, por sorprendente que pueda parecer, y que no se va a hacer solo, si no hacemos un esfuerzo consciente, sistemático, deliberado, asumido por ir aplicando este tipo de procedimientos y además en la medida de lo posible hacerlo de manera equilibrada y con acierto, porque si ahora mismo estableciéramos una serie de procedimientos de colaboración y no funcionarán, pues le haríamos seguramente un flaco favor a esta cultura de la colaboración a la que yo me quiero referir a lo largo de mi intervención, ¿no? Yo creo que es fundamental que avancemos en este sentido. Creo que para hacerlo hay que acertar y creo que para hacerlo, como ha destacado Israel, y yo lo querría reiterarlo también, pues es necesario, en fin, dimensionar unos medios adecuados que permitan conseguir que estos procedimientos de colaboración funcionen, acertar y además, como decía también Cándida, que los procedimientos que ya existen pues funcionen con una agilidad y con una eficiencia adecuadas, ¿no? Yo creo que ese es un impulso que entre todos deberíamos dar, sí. Gracias. Hay una pregunta que nos han hecho llegar, que dio un tema bastante interesante, va bastante juego, ¿no? Quería plantear precisamente porque pone, digamos, en valor, ¿no? Esa necesaria, ¿no? Esa necesaria colaboración que debe haber, ¿no? Y verán, ¿no? Se hace una pregunta sobre si se ha tratado la cuestión del personal interino de larga duración en el marco de
las conferencias sectoriales, ¿no? O comisiones bilaterales de cooperación, ¿no? Digamos, es un asunto además de gran complejidad porque saben que es una cuestión, pero realmente es una problemática que obedece más a situaciones que se detectan en el ámbito de las comunidades autónomas, ¿no? Porque son cuestiones que pueden afectar más en algunos ámbitos, ¿no? En los que las competencias son autonómicas, ¿no? Y puede estar más presente, ¿no? Entonces, es un elemento interesante porque a lo mejor la administración general del Estado no es consciente porque, digamos, no lo sufre, ¿no? En primera persona estos elementos, son más las comunidades autónomas las que lo sufren, lo viven, ¿no? La persona, pero digamos, quien lo determina, quien puede regular, tiene mayor capacidad, puede ser, ¿no? La administración general del Estado, ¿no? Un poco, pues bueno, a raíz de esta pregunta, ¿no? De esta cuestión, no sé si quieren plantear si ha habido algún conflicto, digamos, específico sobre esta cuestión y un poco y ver el debate, ¿no? Que se ha generado alrededor de la misma. Si quiere empezar. Sí, pues la verdad Gonzalo. es que efectivamente esa es una cuestión que tiene gran trascendencia y como tiene gran trascendencia, pues termina proyectándose en el ámbito de la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Siendo eso así, es verdad también que es una cuestión que algunas de sus aspectos principales provienen del derecho de la Unión Europea y provienen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es verdad que el canon de constitucionalidad en relación con esta cuestión no está tan claramente establecido, ¿no? Y por lo tanto, pues es frecuente que cuando analizamos leyes de comunidades autónomas, pues tengamos que poner de manifiesto de una manera más o menos formal y a veces en términos de aspectos de oportunidad los problemas que se suscitan respecto del tratamiento más o menos ajustado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al personal interino de larga duración. Yo recuerdo, por ejemplo, conflictos que hayamos tenido hace poco tiempo, pues la ley de policía del País Vasco, uno de los preceptos que se han impugnado, tiene una relación con esta cuestión. Y esta semana pasada nos reunimos con Aragón para hablar de un procedimiento del 33.2 que teníamos respecto de uno de sus decretos leyes y había también distintas cuestiones relacionadas con estos aspectos del personal interino de larga duración, que no cabe duda que es un problema complejo, que es un problema que excede lo que es la delimitación constitucional, que es un problema que tiene seguramente su marco más adecuado de tratamiento en el ámbito de las conferencias sectoriales de función pública, de las relaciones en el ámbito de la función pública, pero que sí ha tenido una cierta proyección en los procedimientos del 33.2 también. No sé, por parte aquí de Canarias, Candy, ¿se ha planteado alguna vez, digamos, esta cuestión? ¿Ha habido precisamente ya sabiendo las posiciones que ha habido, pues se ha determinado pues no ir por esa vía? Hombre, aquí la cuestión es que nos encontramos en el Estatuto Básico del Empleado. Aquí nos encontramos con el Estatuto Básico del Empleado Público y esos temas, según ha transmitido además recientemente la directora general de la Función Pública, se están tratando de unificar y tener unos criterios comunes dentro de efectivamente la conferencia intersectorial para evitar que hayan estas controversias. ¿No? Precisamente sabía que era un elemento que ha estado, ¿no? En el debate y que lógicamente, ¿no? Es importante ir alineando, ¿no? Hay una pregunta que un poco con una pequeña adaptación, ¿no? Que tiene que ver con el tema de economía, ¿no? De conocimiento, la parte de digitalización y todo esto, ¿no? Cómo puede, digamos, afectar y favorecer este marco, ¿no? Antes decía Candy que en estas circunstancias, ¿no? La experiencia de no poder celebrar una reunión, ¿no? De debate que se pueda intercambiar opiniones podía estar un poco dificultando, ¿no? La toma de decisiones que puede ser a lo mejor más ágiles que estar, ¿no? compartiendo documentos, ¿no? Somos conscientes que en las circunstancias, ¿no? que nos ha tocado en las sanitarias vivir, lógicamente tener reuniones, aunque sean como eran antes, a través de videoconferencia, ¿no? Entre la parte de la comunidad y el Estado,
pero ayudaba, ¿no?, a tener un debate y a tratar de acercar posiciones, ¿no? Entonces quería trasladarle, digamos, Gonzalo, si había estado, digamos, identificando ese mismo problema, ¿no? Que en el marco actual en el que no se puede celebrar esa reunión, ¿no?, vis a vis para fijar, digamos, la negociación y determinarla en un mismo espacio, está costando un poco más, ¿no?, de lo normal tratar de llegar, digamos, a esos consensos. Y también sí se ha ido mejorando, ¿no? Un poco un aprendizaje nuevo de que ese proceso se pueda ir perfeccionando y que cada vez cueste menos, ¿no?, en ese proceso de negociación de otro modo que se ha tenido, ¿no?, que seguir en estos últimos meses, ¿no? Tengo que admitir, y sé que no es un comentario que me pueda hacer muy popular, pero yo soy enemigo absoluto de las videoconferencias porque me parece que sí, que son muy funcionales, pero que cuando de lo que se trata es de crear un clima de negociación, de profundizar en un clima de negociación, pues es verdad que si las videoconferencias están funcionando, que lo están haciendo, es primero porque, en fin, permiten los elementos mínimos de comunicación y segundo porque no en relación conmigo, sino que yo creo que en relación con todas las personas que por aquí hemos pasado, pues nos hemos beneficiado de un clima creado desde hace muchos años por personas, en fin, con un recorrido largo en las relaciones de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, como pueden ser allí ahora mismo en Canarias, Israel o Cándida, ¿no?, que nos conocemos desde hace años, tenemos relaciones de confianza, relaciones profesionales, ¿no?, y todo eso, pues no cabe duda que facilita el hecho de que a través de un instrumento de comunicación como es la videoconferencia, pues no se resienta la colaboración. Pero yo creo sinceramente que las reuniones presenciales, las relaciones personales, las horas de trabajo, las horas de compartir pensamientos o ideas o iniciativas, pues todo eso yo creo que contribuye seriamente a la colaboración entre los gobiernos. Esa es la impresión personal que yo tengo, vamos. Sí. Bueno, la verdad que como estamos, digamos, casi perfecto, ¿no?, digamos, en hora, no sé si justo para cumplir, dejarlo, digamos, precisamente en este punto, ¿no?, en esa cuestión que como ha destacado Gonzalo, ¿no?, precisamente esa interacción humana, ¿no? Es importante, yo creo, un poco también mantenerla en esta era, ¿no?, de nuevas tecnologías, que es verdad que son muy prácticas para el trabajo, para el día a día, ¿no? Permiten, lógicamente, ahorrar mucho tiempo en desplazamientos, permite, ¿no?, mantener, digamos, el trabajo con eficiencia, pero yo creo que tampoco es sustitución perfecta, ¿no?, a ese contacto personal, que es bueno porque después facilita y ayuda, ¿no?, en los trabajos como en esto, ¿no?, procedimientos en los que la negociación, ¿no?, es clave y por lo tanto la confianza entre las personas, ¿no?, también lo resulta haciendo, ¿no?, lo resulta haciendo. Yo creo que sin más, si no hay ninguna cuestión así que consideren importante destacar, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, pues digamos, cerraríamos el panel que cierra un poco la jornada de hoy, ¿no?, o primer día de este jueves, y retomaría pues la jornada pues a partir de mañana a las 9 de la mañana, se vuelve a iniciar, y bueno, y agradecerle tanto a Tomás como a Gonzalo, a Cándida y Israel, un poco su participación tanto en el panel como en las ponencias anteriores, y esperamos que todos los que sigan la jornada pues sigan aprovechando el conocimiento, ¿no?, y de la experiencia de las personas que seguirán en los próximos días como lo han podido hacer hoy, ¿no? Así que sin más, despedirme pues agradeciéndole su siempre colaboración, incluso no solo cuando han tenido que negociar, sino también además cuando toca pues participar en jornadas para trasladar la experiencia que hemos tenido. Muchas gracias. Yo encantado. Muchas gracias a vosotros.